a las que yo amo. Digamos, era solamente una idea, era nada más un proyecto escrito. Jesús, una exaltación y también un respeto sobre la capacidad de... A Teresa Alvarenga, a quien le agradezco muchísimo públicamente toda la colaboración que prestó para esta investigación, que se encuentra pues ya en fase final y esperemos verla y tenerla pronto ya impresa en manos, ¿no? Yo hubiese querido tener la oportunidad que tuvo Rodrigo de haber podido contarle anécdotas vividas por mí. Yo soy, como en el caso de ustedes, investigador, y en función de todo lo que significa para este grupo de trabajo ese ballet tan maravilloso, nos planteamos una investigación que era intentar recabar toda esa información por diversas vías, vía hemerográfica, iconográfica, fotográfica, y agradezco también aquí a Paco Alonso, que también ayudó muchísimo en esa investigación, aportando fotos y dando muchas ideas de dónde se podría recabar el material para poder presentarle a las generaciones como ustedes, de estudiantes, de futuros bailarines, pues toda esa riqueza del escenario cultural venezolano de los años 90, finales de los años 90, y que ha permanecido hasta el día de hoy. Quería contarles algunas curiosidades bien importantes del Cascanueces para que entiendan la magnitud de lo que se está hablando aquí, de lo que significa el Cascanueces como obra y como uno de los grandes clásicos del ballet mundial. Este ballet existe, por supuesto, una historia que es el basamento inicial, que es el cuento que escribe Hoffmann y que luego es versionado años atrás por Alexandre Dumas. Y existe ahí pues cierta dualidad en cuanto al hecho de que incluso en el póster del ballet, cuando se estrena en el Ballet Mariinsky en San Petersburgo en 1892, aparece solamente en el cartel Alejandro Dumas y verdaderamente la historia es de Hoffmann, de Eta Hoffmann. Y pasa ahí lo siguiente, que cuando ustedes, si tienen la oportunidad más adelante de poder acceder a la investigación, hacemos un análisis comparativo entre ambos cuentos y verdaderamente, aun cuando se le atribuye a Dumas, la historia del Cascanueces pertenece a Hoffmann. Hay un estudio comparativo muy importante que hizo la señora Ana Díaz Plaja de la Universidad de Barcelona de España, y miren ustedes qué cosa tan curiosa: Alicia en el País de las Maravillas, como la conocemos nosotros, y la secuela que fue Alicia a través del espejo, que se publicó unos años después, tiene su presecuela o su inicio, su inspiración precisamente en este cuento de Hoffmann. Cuando ustedes estudian el viaje maravilloso que tiene la niña, en el caso de Alicia en el País de las Maravillas, que pasa a un mundo mágico, y algunos pues críticos de estos cuentos ubican ese tipo de ensoñación y de viaje fantástico con lo que se llama actualmente una nota, en esa época de opio o de algún tipo de sustancia psicotrópica. Esa misma historia la vemos en el caso de este Cascanueces. Es la ensoñación de una niña que en este caso se llama María Estambul. En la versión que ustedes van a ver ahorita, los que tengan la oportunidad de entrar a verla, el nombre se lo cambian a Clara, y es una niña que tiene una ensoñación. No les voy a contar mucho para quien no la haya visto, pero creo que todos ya la deben haber ido a ver. Es una niña que tiene una ensoñación producto de un accidente que tiene, y pues ve cómo rescata a su juguete favorito, que en este caso es el Cascanueces, y lo libera junto a él del rey de los ratones, que en este caso más que un rey es como una especie de rata, que los atormenta a ellos de noche y logra liberar a ese pueblo. Ese mismo cuento pues se lo presenta Iwan Weshelowski, que era el director de los teatros imperiales rusos. Se los presenta, le presenta a Petipa e Ivanov, que son los coreógrafos de este ballet, esa historia para que la desarrollen a través de un ballet, y llaman a Tchaikovsky para que componga la música, pero les comento que a Tchaikovsky no les gustó la historia. De hecho, él no quería escribirla. Este es el segundo ballet que él hace con esta dupla de coreógrafos, con Petipa Ivanov. El primero que hizo fue La Bella Durmiente, que fue un ballet de gran éxito y todavía es uno de los 3 grandes clásicos del ballet mundial. Y le encargan el que haga el Cascanueces, pero él no estaba muy convencido de la historia porque no le gustaba el motivo de la historia. De hecho, hay actualmente grandes musicólogos y conocedores del trabajo de Tchaikovsky, entre ellos el ruso Boris Asatiev, que él comenta que cuando se estrena el Cascanueces en 1892, pues no gustó. De hecho, la crítica lo destrozó porque decía que había una dicotomía entre lo que era la intensidad musical
y el cuento de hadas, que era un tanto simple y un tanto tonto. Si les comento, aquí en el Centro Documental Jesús lo tiene, están los cuentos de Hoffmann y de Dumas, y es un cuento de verdad muy sabroso de leer, son cuentos infantiles, pero son cuentos bastante crudos en el sentido de la historia que están contando. De todo esto queda inspirado y queda enamorado un venezolano, que es Vicente Nebreda. Vicente Nebreda tuvo la oportunidad de bailar aquí en Venezuela, en una ocasión el Cascanueces, en 1957, y ya antes lo había bailado junto a Alicia Alonso en Cuba, cuando tuvo la oportunidad pues, siendo invitado por ella a La Habana, a incorporarse en ese momento al ballet Alicia Alonso, que luego sería el Ballet Nacional de Cuba, y él lo baila, y él, en la investigación que hicimos, merográfica, él refiere que fue esa inspiración que recibió de Alicia Alonso y el haberlo bailado aquí en Venezuela lo que lo motivó a él hacer finalmente una coreografía que le fuese propia. Pasan muchas cosas en la vida de Vicente Nebreda, viaja a París, viaja por supuesto antes a Cuba, va luego a Estados Unidos, allí pues tiene una carrera destacada como coreógrafo y luego es llamado acá a Venezuela, luego de la experiencia del Ballet Internacional de Caracas, pasa al Teresa Carreño, apenas un año de haberse fundado este recinto como centro cultural, uno de los más importantes, tal vez en ese momento el más importante que tenía el hemisferio y América Latina, y entre las podríamos decir, las tareas que se atribuye o que él asume como parte de lo que va a ser su quehacer dentro de la dirección artística, la rectoría artística del ballet, es representar para las futuras generaciones los grandes clásicos. Y entre los grandes clásicos estaba, por supuesto, La Bella Durmiente, estaba La Cenicienta y estaba El Cascanueces. Este Cascanueces que ustedes van a ver se estrenó el 7 de diciembre de 1996 aquí en la misma sala Ríos Reina, y pues desde su primera puesta en escena, desde el momento de su estreno, se convirtió en uno de los grandes clásicos, y cuando uno como investigador revisa la bibliografía de lo que significa para el continente completo, es junto con el de Alicia Alonso, tal vez el ballet Cascanueces más famoso que existe en la América Latina. Verdaderamente lo que van a ver allí es muy, muy importante para lo que es la historia cultural del país. Como ustedes saben, víctima del cáncer, él fallece en el año 2002 y en 1996 fue lo último que él coreografió. De ahí en adelante él no hizo ninguna coreografía inédita, ni tuvo ni siquiera la oportunidad de poder hacer La Bella Durmiente, que era lo que le faltaba para completar la trilogía de los grandes ballets clásicos. Eso lamentablemente no lo pudo hacer. Hay quienes dicen que, bueno, que él tenía muchas exigencias para hacer el montaje de estas obras. Inclusive se comenta que él quería que para La Bella Durmiente hubiese una fuente en el medio del escenario y una cantidad de detalles que de repente la situación económica que tenía el país para ese entonces no era la mejor y no lo hubiese podido hacer. Pero queda en el Cascanueces su última puesta en escena y sus últimos pasos coreográficos. Fue muchísima la gente que se entrevistó, casi 50 personas se entrevistaron, entre ellas a quienes ustedes acaban de escuchar, a Rodrigo Rodríguez, que de hecho encabeza dentro de la investigación el grupo de entrevistas a los realizadores, porque cuando uno revisa normalmente, uno sabe que el gran creador fue Vicente Nebreda, uno sabe que todo lo que fue la maestría en cuanto a la coreografía, a la puesta en escena, a la iluminación, a la escogencia del vestuario, viene de Vicente Nebreda, pero bien es cierto que es un trabajo que se convierte en algo grupal, porque técnicos como Rodrigo y otros tantos que no se encuentran acá, tienen la experticia manual para poder transformar esas ideas en abstracto, esas ideas que tiene Vicente Nebreda en la cabeza, bajarlas y aterrizarlas, y en algunos casos, como sucedió, y lo van a ustedes poder leer en un futuro, ellos le daban ciertos consejos sobre la manera más fácil de poder llevar toda esa idea que él tenía, cómo instrumentarla y poderla llevar a carpintería, poderla llevar a maquillaje, poderla llevar a vestuario. Siempre era él, por supuesto, el cerebro que se encontraba detrás de todo eso y que corregía, echaba para atrás bosquejos. Y hay muchísimas anécdotas al estilo de las que nos contó ahorita Rodrigo en cuanto a todas las cosas que fueron rechazadas, todos los vestuarios que se habían boceteado por parte de Cristina Giannini, que fue una de las grandes vestuaristas con las que contó el Teresa Carreño y con las que contó el país como tal, cómo se rechazaban algunos bosquejos, cómo se redibujaban, cómo se cambiaban las escenografías. Y no quisiera hablar en anécdotas porque pienso que son los protagonistas los que posteriormente vienen a una segunda tanda, que es la semana que viene, y les van a dar mayor detalle en cuanto a eso. En cuanto al valor que tiene el Cascanueces para Venezuela y para los caraqueños. Hay mucha gente que es muy purista y que cuando le hablan de tradiciones, pues
pareciera a veces que ellos creen que los indígenas venezolanos en la época antes de la colonia ya tenían tradiciones navideñas. O sea, la tradición navideña venezolana ha sido una amalgama de tradiciones que nos han ido llegando por diversas vías, que nos han llegado de los españoles y se han fusionado a través del sincretismo cultural con tradiciones muy típicas o ingredientes muy típicos como la yaca, que es una mezcla de hoja de plátano con alcaparras y aceitunas ibéricas y con restos de comida. Igual pasa con los aguinaldos, con el pan de jamón, y el cascanueces es un caso de eso. Hay mucha gente que dice que no es una tradición, pero cuando uno revisa la permanencia que tiene el cascanueces dentro de la escena cultural navideña, caraqueña principalmente, y ya cumpliendo hoy, se están cumpliendo con este estreno que se inició hoy, la 20ª temporada, ya podríamos comenzar a considerarlo como una tradición caraqueña. Es una tradición navideña caraqueña de la índole tan diversa y tan variada, tan variopinta como la que hemos tenido en la parte culinaria, en la parte musical. Lo tenemos con las propias gaitas, el furruco, la bandola, son instrumentos amalgamados de otras culturas y que se convierten en una tradición. Es una tradición el cascanueces, es una tradición muy hermosa que también tiene pues muchísimos años de historia que contar y que marca la época más brillante que tuvo el ballet venezolano, la época del llamado boom de la danza nacional, que tuvo sus secuelas en este montaje de El Cascanueces. Otra cosa importante que yo no quería dejar pasar ya para ir culminando y para dejarlos en la voz de la maestra Teresa Alvarenga, tiene que ver con todo el trabajo de preservación que se hace y que se intenta involucrar en estos montajes, porque la gente pensará, bueno, ya se tiene 20 años montando y ya comienza a deformarse, se empiezan a deformar los pasos coreográficos, inclusive de repente los vestuarios ya no sean los mismos. Creo que se ha estado convocando perennemente a personas que participaron directamente de este montaje: Cristina Fungairiño, Laura Fiorucci, Saint Wilson en su momento también estuvo aquí en el año 2011 con Yanis Piquieri, para poder observar cómo se viene desenvolviendo y cómo se ha venido comportando toda la puesta en escena del Teresa Carreño. Y por eso les digo que lo que ustedes están viendo hoy pues es un calco de lo que fue ese cascanueces de hace 20 años, al cual pues me da muchísimo orgullo poder haber reflejado a través de una investigación, porque pienso que cuando ese cascanueces ya cumpla 30, 40 años, ya mucha de la gente que está ahorita, ustedes lo están viendo, Rodrigo ya está por jubilarse y por irse, mucha de la gente que está ahorita en vestuario, en maquillaje, ya no va a estar en el teatro, y de verdad hubiese sido una pena que no se hubiese podido recabar toda esa información, tomar todos esos testimonios y compilarlos de manera ordenada para que ustedes lo pudieran investigar y lo pudieran disfrutar. Y cuando se sienten en una sala del Teresa Carreño, cuando se apaguen las luces y comience el prólogo y comiencen a entrar los invitados, ustedes se sientan orgullosos de que se pueden hacer cosas de calidad y que no solamente se pueden hacer en un momento histórico de nuestra vida cultural, sino que si se dejan de lado las ideologías políticas, se pueden mantener a lo largo del tiempo y pueden seguir siendo fuente de orgullo para todos nosotros los venezolanos. Muchísimas gracias. Bravo.